gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió perlas azules y en Santo Vela sus nombres. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa desde Río Cuatro Agro, centro del país, para hacer conocer agricultura, ganadería e industria de nuestra zona. ¿Con qué comenzamos hoy? Tenemos un programa donde hablaremos del cultivo de maní en nuestro país, en la provincia de Córdoba, también en San Luis, y sobre la necesidad de utilizar inoculantes y los nuevos paquetes tecnológicos para lograr lo que se produce y exporta a todo el mundo. Argentina es la primera productora mundial de maní. De ese total producido, más del 90% se cultiva aquí en nuestra provincia de Córdoba. Vamos a conocer desde la palabra del ingeniero agrónomo José Marcelino, jefe del INTA Río Cuarto, cómo se trabaja esta oleaginosa desde el centro del país. Creo que para Córdoba es un orgullo tener un cultivo que es un referente del país, porque cuando uno habla del maní argentino está hablando indirectamente del maní Córdoba, que desde hace poco lo tenemos con esa denominación de origen, desde el año pasado, como el maní cordobés que se exporta, y de ahí viene también lo que es la aplicación de las buenas prácticas agropecuarias para el cultivo, que bueno, cada día se están aplicando más por parte de los productores, de manera que para nosotros es un orgullo porque es una tecnología totalmente comparable a la del primer mundo, tanto desde el punto de vista genético en la provisión de variedades por parte de los criaderos. En realidad las hay muy pocas a las variedades de acuerdo a la ubicación geográfica del cultivo, pero bueno, hay lo suficiente, y a la tecnología disponible en las plantas. Digamos, las plantas más nuevas que tiene el país en clasificación y en tamaño de grado son justamente para maní. Hijo del rigor, que a golpes de intentos la vida curtió. Sabemos que el maní es uno de los cultivos que genera muchas fuentes de trabajo, justamente porque ese famoso valor agregado que tanto se busca en el sector agropecuario ya está instalado hace mucho aquí en esta zona. Es así, realmente el maní nuestro de Córdoba sale directamente todo para exportación, prácticamente el 99,5%. El consumo nuestro es muy bajo. Debería ser un poquito más alto, deberíamos tomar un poco más cerveza, aunque sea, ¿no? Pero tenemos muy poca costumbre de otros tipos de usos del maní. Y bueno, esa exportación hace justamente que ese valor agregado al cual usted hace referencia sea de muy alta calidad. Hasta febrero del año 2009 el maní se exportaba con, digamos, la cascarita colorada, así sin blanchar, y ya desde ese momento todo el maní que entraba a Europa tenía que entrar blanchado, con lo cual además genera más tecnología incorporada. Se han hecho inversiones en las plantas nuestras, y bueno, también gente para trabajar las plantas. O sea, el maní tiene también, no solo en el número de operarios, sino en la calidad, porque son todos operarios calificados, de manera que los sueldos que recibe ese aparato productivo, como desde el punto de vista de la inclusión social, es de salarios altos. De fuego tengo el corazón. Ay, que no se va a caer. Realmente tenemos una gradación de estadios de evolución, desde cajas que se ven perfectamente formadas, como decía él, con las primeras lluvias. Después tenemos una tanda intermedia, porque recordemos que el maní es una planta indeterminada, nosotros lo sabemos y hemos aprendido el término de indeterminación con la soja. Tenemos otros con el zapatito, como decimos, apenas formado, de 3, 4, 5 milímetros, y tenemos una gran cantidad de clavos
de ginecóforos, como se lo llaman botánicamente, que se han formado con la última lluvia al cual hizo referencia el señor productor en el mes de febrero. O sea, esto requiere además un poco de lluvia, mucha temperatura todavía, porque le faltan horas de calor y hemos tenido en los últimos tiempos temperaturas nocturnas muy bajas. Y para dos cultivos nuestros de la región donde estamos acá disfrutando esta linda tarde, nos haría falta sufrir un poquito de noche el calor para que el cultivo no detenga su producción y tanto la soja que el otro cultivo junto con el maní tengan actividad nocturna y pueden seguir trabajando perfectamente bien. Igual que el quebracho, aguanto de pie. En cuanto a posibilidad de nitrógeno por buena rotación, la posibilidad de inocular en el caso de que haga falta, ¿cómo se trabaja en la zona en general? Bueno, la inoculación de maní afortunadamente comenzó hace unos 10 años con los primeros ensayos, de los cuales me tocó compartir a mí la parte de aplicación. Después el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Cabo hizo la parte de cosecha, como para que no hubiera dispersión de información, nadie sabía qué cosechaba ni qué sembraba. Se hizo en ese momento con 10 empresas, como para que cada empresa tuviera un lote. Y bueno, y a partir de ahí ya varias empresas empezaron a trabajar la parte de inoculación. ¿Por qué? Porque si uno inocula, no solamente beneficia a la planta, sino al sistema productivo en general. Es decir, la inoculación sabemos que es un aporte de nitrógeno que hace la bacteria a la planta. Parte está quedando en el suelo y en definitiva estamos ayudando al sistema energético nacional a ahorrar energía. Sí, sabemos que Argentina es un país netamente deficiente en energía y bueno, el hecho de poder obtener a través de la bacteria energía del sol y de la simbiosis con la planta hace que estemos ahorrando la aplicación de un fertilizante sintético que requiere mucha energía para su transformación justamente a través de la síntesis química, ¿no? Entonces, tanto la fertilización que se hace en algunos casos, de las cuales el maní tiene una respuesta aleatoria, pero sí tiene buena respuesta a la inoculación por otro lado, y también al encalado, que seguramente lo vamos a ver en algún lado. El encalado mejora mucho la calidad sobre todo de tegumento, como decía el señor Rebelli, que justamente los polímeros ayudan a proteger la semilla. También el encalado ayuda a mejorar la calidad de la producción que está dentro de la caja por un lado, y por otro lado, al aumentar el pH, mejora la absorción de fósforo disponible en el suelo. Los invitamos a ir a una pausa. Al regreso conoceremos cómo se trabaja el cultivo de maní en la provincia de San Luis. Cuando la vida comienza a doler, igual que el quebracho, aguanto de pie. Murray, no corra riesgos. Si tiene que trasladar máquinas agrícolas, industriales o viales, Murray, responsabilidad y confianza. Teléfono 0358 46 25 091. Oscar Pemán Semillas presenta sus nuevos sorgos graníferos y sileros obtenidos a través del convenio de vinculación tecnológica INTA. Excelente adaptación a distintos ambientes, alto potencial de rendimiento en grano y biomasa total, gran fortaleza de caña. Consulte por sorgos a Oscar Pemán Semillas. Las empresas y productores que se dedican al cultivo de maní en nuestro país están acostumbrados a las exigencias internacionales en cuanto al cuidado del suelo, rotación, cuidado del agua y del medio ambiente en general, porque la exportación así lo indica. Visitamos en la provincia de San Luis algunos lotes que la empresa Maniagro tiene allí y el ingeniero Lucas Lepore nos comenta cómo se trabaja el maní con otro tipo de suelo. Compañero de mil lunas, vive de fiesta su corazón, siempre y cuando no le falte el tinto primero en la fila para la reunión. Ay, qué honor. En esta zona, que no hace mucho que se hace,
Básicamente hay que tener mucho más cuidado con el tema de las heladas, ya que por ahí no llega a cumplir el ciclo de 150 días más o menos que tiene. Entonces hay que estar muy preparado, sobre todo en el tema de la arrancada, por si llega a haber una helada temprana, que es muy factible que aparezca, para poder arrancarlo bien, rápido. Ingeniero, ¿hacen siembra directa en estos lotes? Bueno, en estas zonas que son más susceptibles, ¿no es cierto?, porque tiene mucha cantidad de arena en los suelos, la empresa hace casi el 100% de siembra directa, entonces se evita el laboreo y por eso el riesgo. Básicamente es todo siembra directa. Ha sido una herramienta muy buena para poder sembrar maní, que a lo mejor años atrás que se laboreaba no se podría haber hecho en esta zona por el riesgo que tiene. ¿Se hace inoculación? Bueno, en esta zona de San Luis, que tienen pocas historias de inoculación, la respuesta es muy grande. Llegamos a tener hasta 1000 kilos de diferencia. Y bueno, es muy notable cuando queda un surco sin inocular, el desarrollo y bueno, el rinde, ¿no es cierto?, que tienen. Por eso es casi fundamental la inoculación. Este año tenemos de las dos formas, tenemos inoculado con líquido en el surco, digamos, y la semilla que ya viene preinoculada de la planta. Bueno, hemos tenido buenos resultados en los dos casos, hasta ahora visualmente, todavía no lo hemos cosechado. Y bueno, lo que nos hace el preinoculado es tener menos trabajo y que no necesariamente la sembradora tenga que tener un equipo aparte para aplicar el inoculante. Esto ya viene de la planta ya con el inoculante y es mucho más simple, solamente se pone la semilla en la sembradora y se siembra. En el fondo de sus ojos. ¿Hay diferencia en el rinde con Córdoba? Depende mucho del año. El año que es bueno es prácticamente, uno saca el mismo rinde que en Córdoba. Inclusive por ahí puede sacar más, ya que bueno, las tierras son arenosas y son muy aptas para el cultivo. El cultivo de maní se adapta muy bien. Lo que por ahí tiene, por ahí años más erráticos. Pero un año que sea normal, que sea bueno en las dos provincias, el rinde es igual o inclusive puede ser un poquito mayor en San Luis. ¿Y qué pasa con las lluvias que llegaron este año? Exactamente, tuvimos muchas más precipitaciones, sobre todo en octubre, septiembre, octubre, noviembre. Y bueno, ahora están escaseando un poco las lluvias y bueno, depende cómo sigamos, vamos a ver el rinde, pero sí, empezamos mejor que el año pasado. ¿Cuáles son los requerimientos de la Ley de Rotación de San Luis? Bueno, antiguamente se pedía desde el gobierno que se haga un cultivo en franjas, haciendo franjas de otros cultivos, por el tema de la voladura de los campos. Hoy se ha cambiado la ley y lo que se pide es presentar un plan de rotación a 3 años, donde uno tiene que decir qué cultivos se van a hacer después del maní y se pide, es obligatorio dejar después del maní un cultivo de cobertura en el invierno para que el suelo no quede descubierto y evitar así los riesgos de voladura. Lo que la empresa hace para evitar los inconvenientes es antes del arrancado del maní se bolea trigo, centeno o el verdeo que se quiera, una mezcla de los dos, que se quiere implantar. Entonces en el momento de arrancado, que siempre hay humedad para arrancarlo, el cultivo de trigo, digamos, o el centeno, el cultivo de cobertura, ya se va sembrando con el mismo arrancado del maní. Entonces cuando uno cosecha el maní, ya el trigo está nacido y el riesgo de voladura es cero. Ese trigo depende de los años, si el año es llovedor en invierno, por ahí hasta se puede cosechar y hacer un maíz de segunda, o si no, más o menos en noviembre, ese cultivo se quema con agroquímicos y se junta humedad en el perfil para sembrar también un maíz de segunda, sorgo o el cultivo que se quiere implantar después. Acá nosotros en San Luis casi todos los contratos que se realizan son a 3 años
para darle una tranquilidad al productor, que no solamente vamos, hacemos maní y nos retiramos del campo, sino que seguimos haciendo la rotación e inclusive, bueno, renovamos por 3 años más cuando terminen los contratos. Bueno, eso le da cierta tranquilidad al productor de que, bueno, no es que solamente hacemos maní y nos retiramos. Y cuando estaba triste así decía: oiga amigo, queda resto, sirvo otro vaso al corazón, que machao se me alegra la vida y con cada traguito me siento mejor. Vamos a la pausa, pero no se vayan porque enseguida vamos a hablar sobre la importancia de inocular en el cultivo de maní, sobre todo en la provincia de San Luis, con suelos prácticamente vírgenes para este tipo de oleaginosa. Un buen vino se lo ha de encontrar, entonando vidalas y compras debajo de la sombra de un algarrobar. ACEAGRO, monitoreo de lotes bajo riego, análisis de semillas, soluciones inalámbricas para el agro y el medio ambiente. www.aceagro.com.ar. Siempre cerca del productor agropecuario, Compañía Argentina de Granos, porque lo importante es estar en buena compañía. El maní es un cultivo que, al igual que la soja, necesita de nitrógeno para poder producir bien. Si no se lo generamos nosotros al sembrarlo, después dejamos el suelo muy empobrecido. De allí la importancia de trabajar en inoculación, sobre todo en suelos como estos de la localidad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, donde prácticamente no hay historia de cultivo de maní. Sobre esto hablamos con el ingeniero agrónomo Daniel Ula. Amistoso y cordial. Para que tengan una idea, las necesidades de nitrógeno de un cultivo de maní, digamos, de un buen rendimiento, son aproximadamente unos 70 kilos de nitrógeno por hectárea. Eso gráficamente son 140 kilos de urea, o sea que es muy, muy importante la extracción de nitrógeno. El maní, como todas las leguminosas, tienen un mecanismo de fijación biológica de nitrógeno por la asociación de unas bacterias del suelo que son los rizobium. Bueno, por eso que se ve también en las hojas, que es mucho más difundido. Pero en el caso del maní, a diferencia de la soja, no existen cepas naturalizadas que permitan mantenerse por mucho tiempo. Sobre todo en este tipo de suelos de la provincia de San Luis, donde el cultivo de maní no tiene tanta historia, y por el tipo de suelo, las texturas, las condiciones ambientales, no sobreviven. Con lo cual, es 100% necesidad la aplicación de inoculantes en la siembra del maní. Y respondiendo a lo que me preguntas, las diferencias de rendimiento se han medido que llegan e incluso superan hasta los 1000 kilos por hectárea. O sea que es muy, muy importante. Se ve a veces cuando hay un surco que no se inocula porque se tapa una manguerita del chorreado, que ese surco queda totalmente amarillo. O sea que si el cultivo de maní en la provincia de San Luis no se inocula, cuando llega el momento de llenado de las cajas, donde es la mayor demanda de nitrógeno, el cultivo se manifiesta amarillo por una clorosis. Y es lo que nos pasa cuando se tapa una manguerita, vemos un surco de línea a línea, incluso que se repite porque esa sembradora va pasando y a tantos surcos se repite. Incluso hemos visto hoy un surco que no estaba inoculado, que estaba totalmente plagado de arañuelas. Ingeniero Ula, además del sistema que ya es muy utilizado en la siembra con inoculado líquido en el chorreado de la máquina y el que viene a base de turba, ¿ustedes están desarrollando un sistema de preinoculado en la semilla? Está la posibilidad de hacer un preinoculado, o sea, tener una semilla que esté lista para usar, que llegue de la planta y no tener que hacer ese proceso en el campo, que de alguna manera resta eficiencia de la siembra. La estrategia para lograr un preinoculado es tener un inoculante con una concentración muy alta y desarrollar unos protectores que son protectores polímeros de polisacáridos que protegen a la bacteria. Ese es el desarrollo que nosotros estamos haciendo en Becker Underwood.
junto con Becker Underground de Estados Unidos, que ellos también lo están haciendo allá. Este año hemos hecho una experiencia piloto, ya con una escala bastante importante, junto con el tratamiento profesional de semillas, que es el tratamiento con polímeros de recubrimiento de coating de la semilla, donde le agregamos el fungicida. La técnica funciona, es lo que este lote que estamos viendo. Hemos visto una muy buena nodulación, nódulos activos que se manifiestan por el color de los nódulos cuando los cortamos. Vemos que tenemos muchos nódulos en la raíz principal, que es la característica más importante que tiene que tener la nodulación, ya que son los nódulos más eficientes. Por la radio me hicieron vibrar, y en la peña el alero al pasar al chango. Ingeniero Ula, ¿qué se llama biopotenciación de la semilla? ¿Qué incluye esta tecnología? La semilla de maní es muy importante en el ciclo productivo, porque la semilla de maní sale de las mismas plantas de las empresas semilleras. En determinado momento la industria le larga a los ingenieros de campo la semilla, y la semilla de maní tiene una debilidad, que es el tegumento. Es un tegumento muy fino, muy débil, que se pela. Cuando la semilla tiene un porcentaje de un 25-30% de pelado, la semilla no germina, o la semilla se parte. Rinde mucho menos. Entonces, lo común es que se esté tirando una mayor cantidad de semilla a campo de la que se necesita. Más o menos deben ser 20-30 kilos más de semilla por hectárea. Esos 20-30 kilos más de semilla por hectárea, sacamos una cuenta que son aproximadamente $40 por hectárea. Una empresa que hace 10.000 hectáreas, 20.000 hectáreas de maní son $400-800.000. O sea, es muy, muy importante ese factor económico. Entonces, la técnica que nosotros estamos ofreciendo, tanto como los insumos que produce Becker Underground de sus polímeros, tanto como una planta de tratamiento de semillas que estamos desarrollando para el año próximo, es recubrir la semilla de maní por estos polímeros, que quedan, como se puede decir, como un plastificado de la semilla, que evita el daño mecánico que se produce al pasar por las tolvas, pasar por los chimangos, por las cintas, e incluso permite el uso de sembradoras neumáticas, que la semilla tradicional no lo permite. Ya desarrollar sembradoras neumáticas con la siembra directa, estamos hablando para el maní, un buen espaciamiento de la semilla, es un progreso muy, muy importante. Cordobés y sentimental igual que yo, y al cantar me parece escuchar un vals, cordobés y sentimental igual que yo. Llegamos al final de este programa con la alegría de haberles hecho conocer la realidad de la producción del maní en nuestra República Argentina. Los esperamos el jueves próximo a las 20:30 desde el centro del país con Río Cuarto A.